un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedas creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar el tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Park, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién irá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá? Esos hombres tan desesperados. ¿Quién irá? Sus matrimonios acabados. O ese niño que está Solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de Muy buenos días. En esta hermosa mañana queremos agradecer a Dios la oportunidad que nos da una vez más cada sábado en este espacio que nos permite Imagen y Política de poder llevar hasta su hogar, hasta su oficina, al taller, donde usted se encuentre, a través de cualquier móvil, donde usted puede visualizar nuestro programa Platicando con Dios. Mi nombre es Guillermo Roca Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, y es un verdadero gusto y un placer estar
una vez más con ustedes compartiendo el alimento espiritual, lo que edifica nuestra vida, lo que edifica nuestra alma para todos aquellos que conocemos la palabra de Dios y que nos esforzamos por seguir y continuar en el camino de Dios. Y asimismo que también puede ser una edificación constante para aquellos que quieran venir a buscar en los brazos de nuestro Dios, de Jesucristo, sus cuidados, su amor y sobre todo su perdón. De la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, pues en esta mañana reciban un saludo un poco fresco de este día para comentar en el consejo de la palabra de Dios en uno de los libros más conocidos quizás o muy dicho o muy leído por muchos en el libro de los Salmos, y particularmente nosotros vemos que este Salmo número 91, incluso hasta en paredes, en los autos, en los automóviles, traen algunas calcomanías que hacen referencia a este Salmo. Y hoy solamente tocaremos los primeros 8 versos del capítulo 91 de los Salmos, y que dice así: El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esta es simplemente una parte del capítulo 91 de los Salmos, y nosotros vemos claramente aquí un tema bien claro que habla de seguridad. Habla de ese aspecto que hoy es muy común en nuestros días, el ver pues cómo está en una línea muy delgada y cómo se padece esa inseguridad. Pero no quiero hablar de la inseguridad, yo quiero hablar sobre todo de la seguridad que Dios provee para sus hijos. Y nosotros vemos en el verso número 1 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí nosotros estamos viendo el tema de lo que está escrito en la palabra de Dios, de cómo el salmista quiere arrancar y quiere dejar por asentado y bien claro que la seguridad que nosotros necesitamos se encuentra en Dios. Y es una seguridad que no cuesta, es una seguridad que está al alcance de todos. Dice que esta seguridad que nosotros necesitamos y que todo cristiano, que toda persona requiere, descansa en Dios. ¿Por qué? Porque es una de la naturaleza de nuestro Dios el ser un Dios protector, es un Dios cuidador. Y cuando dice que el que habita al abrigo, que quiere traducirse más que nada como protección, cuando uno siente frío, cuando uno siente pues que necesitamos cuidarnos o cobijarnos del frío, vamos y sacamos nuestras suéteres, sacamos nuestros cobertores, nuestras chamarras, para darnos un abrigo y brindarnos protección de eso que nos está dando o causando una necesidad de protección. Y esa necesidad nosotros podemos verla proveída de la mano de Dios, porque es parte de su naturaleza. El que habita al abrigo del Altísimo, dice,
morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa morada que dice en el mismo verso 1, nos da la idea de alguien que necesita un espacio donde estar como viviendo, que se refiere a un huésped protegido. Nosotros cuando venimos a Dios, nosotros cuando nos allegamos a Dios, encontramos en Dios esa protección de hogar, esa protección para nuestra vida, porque nos convertimos para Dios en esos huéspedes, llamémosle así una palabra de huésped, distinguidos, pero que a la vez nos está protegiendo. El judío entendía perfectamente a lo que se refería esta palabra de protección, porque una de las cosas que Dios les había dicho al pueblo judío era que tenían que cuidarse entre ellos, y cuando un judío en aquellos tiempos de las tierras bíblicas iba caminando y llegaba a cierto lugar y llegaba a una ciudad, entonces cualquiera le ofrecía pues el espacio de su casa y lo hacía entrar, casi lo obligaba, y esa persona que entraba al hogar de la familia se convertía en ese huésped bajo la protección de ese hogar. Y nosotros vemos historias como por ejemplo Lot, cuando dice que él estaba sentado a la entrada de la ciudad y vio a 2 ángeles que inmediatamente se paró y salió corriendo a su encuentro de ellos y los llevó a su casa y casi los obligó, y consistía en que cuando una persona llegaba a nuestra casa, a la casa de los judíos, la familia le daba de comer, le daba un techo, le lavaba los pies porque venían de camino, y si se les hacía tarde, entonces le conminaban a que se quedaran a dormir, y que por la mañana muy temprano, quizás después del desayuno o del almuerzo, volviesen a tomar su camino. Entonces, eso es lo que el salmista trata de transmitir, de que el que habita el abrigo del Altísimo morará pues como un huésped. En ese hogar Dios se convierte en esa morada segura, porque usted está buscando a Dios, está queriendo vivir bajo la protección de Dios, y esa es la naturaleza perfecta de Dios, de que cuando usted busca a Dios, Dios le va a dar esa protección, le va a dar ese hogar, lo va a cubrir a usted donde nadie pueda tocarlo. Y también dice, morará ahí mismo bajo la sombra, y esa sombra también se refiere justamente al refrigerio que daban, lo que ya decía hace un rato. Es decir, que el mismo carácter de que al ofrecer el hogar una persona, a alguien que iba caminando, estaba obligado moralmente, por la enseñanza que Dios les había dado a los judíos, era de cuando dice de la sombra del Omnipotente, está diciendo que también no solamente te va a ofrecer el espacio de donde sentarte, de donde descansar, sino también te iba a ofrecer el refrigerio. Cuando se habla refrigerio, se habla de el alimento. Así que si hay seguridad en Dios, Dios nos provee esa seguridad que solamente está en Él. Todas las personas que en algún momento están buscando dónde descansar de toda esa vida pesada, de toda esa vida complicada que estamos llevando, la cosa es muy sencilla. De verdad que es tan fácil rendirse a Dios y saber de que Dios nos ofrece seguridad, de que Dios nos va a ofrecer un lugar, un espacio
que nos ofrece protección, nos ofrece un refrigerio y nos ofrece un lugar donde descansar. No, a veces el hombre busca y rebusca e incluso trata de buscar hasta fuera de nuestra atmósfera, trata de buscar hasta en la luna, en el espacio, lo que está muy cercano, que está en la palabra de Dios. Dios es nuestra seguridad, Dios es la seguridad que puede dar el descanso a nuestra vida y a nuestra alma. A veces nos matamos buscando tanto, queremos encontrar en las riquezas, queremos encontrar en las posesiones, queremos encontrar en el poder esa felicidad a nuestra vida, sabiendo de que está tan cercano a nosotros poder descansar nuestro espíritu. Está pues, como dice el salmista, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Luego el mismo salmista dice, da un testimonio personal. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nuestra seguridad también está fundamentada en esa fe personal que yo tengo hacia Dios. Dios está ahí disponible al que quiera buscar a Dios, está tan cercano, está, pero a la vez puede estar tan lejos en la medida que tu corazón rechace pues ese regalo que Dios nos da. Entonces el salmista da testimonio personal y dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Una vez más nosotros vemos cómo el salmista nos refleja y nos deja ver cómo puede encontrar esa esperanza. Y otra vez toca el tema del refugio a través de ese lugar, dice, como un castillo. Y se refiere a ese castillo, lo está mostrando como algo que da seguridad y confianza ahora de una amenaza que pudiera ser, sobre todo, externa, una amenaza que viene de fuera. Hoy nosotros en muchas ciudades vemos cómo a consecuencia de esa misma inseguridad la gente se está proveyendo de casas grandes, bardas grandes, las bardas altas, y está tratando de poder poner un cerco entre lo que viene de la calle, lo malo de la calle, y se provee hasta de cámaras, de equipos sofisticados, gente que tiene dinero se provee de seguridad personal, y porque tiene temor, porque tiene miedo de poder ser amenazado. Eso sería, digamos, lo de menos, pero tiene temor de ser secuestrado, de ser llevado en cautiverio, de poder ser asesinado. Y entonces el salmista exclama aquí de que dice, mi refugio, mi castillo, mi esperanza. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y remata diciendo, mi Dios en quien confiaré. Ahora el salmista lleva a esa figura, lleva a esa imagen que quiere decirle a sus hermanos, esa fortaleza donde yo me voy a esconder, lo que me va a dar protección es Dios. Y por eso mi esperanza y mi castillo, mi refugio, se llama Jehová de los ejércitos. Para nosotros encontramos ese refugio cuando nosotros venimos buscando la protección para nuestra vida y el cuidado de nuestras vidas, de nuestro espíritu, de nuestra alma a través de Jesucristo. Jesucristo nos abrió la puerta para llegar a Dios.
Ahora nosotros estamos bajo la protección de Dios. Cuando Jesucristo vino a predicar y comenzando su ministerio de su predicación, que fueron únicamente 3 años, y que venía primeramente al pueblo judío, le dijo en una ocasión: oh Jerusalén, Jerusalén, cómo quise, así como las gallinas juntar bajo sus alas sus polluelos, así quise yo también acercarlos a Dios, decirles de que Dios es el protector, de que Dios puede ser su ayudador, Dios puede ser esa esperanza y puede ser esa protección que ustedes están necesitando, pero lo rechazaron. Y el creyente tiene pues esa burbuja de protección llamada Jesucristo. Jesucristo hoy es para nosotros lo que mediante Jesucristo nosotros llegamos a Dios, y Dios nos cuida y Dios nos protege. Y para nosotros esa esperanza que nosotros guardamos es que un día estaremos en la presencia de Dios, que un día llegaremos y entonces diremos: hemos vencido, tenemos la victoria, porque buscamos a Dios, porque buscamos el cuidado de Dios, porque si otros no quisieron estar bajo las alas de Jesucristo, nosotros sí lo deseamos, porque nuestra vida estaba ansiosa de alguien que nos diera una seguridad, de alguien que nos diera una esperanza. Y esa seguridad pues está fundamentada en la fe. ¿Qué tanta es la fe que nosotros tenemos, amigo, amiga, hermanos? Yo voy a estar seguro en Dios, protegido por Dios, porque yo he proclamado, he dicho que tengo fe en Dios. Una vez que nosotros declaramos con nuestros labios de que Jesucristo es el Salvador del que quiera aceptarlo, entonces nosotros declaramos entonces con nuestros labios nuestra fe, y esa fe personal es la que nos lleva a otro estatus, a otra situación de cuidados por Dios. Ahora somos huéspedes de Dios y estamos siendo protegidos por el amor de Dios a través de Jesucristo. Y la tercera base para la seguridad es la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que Él ha dicho. En los versos 3 y 4 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Una de las cosas que Dios ha dicho es que cuando nosotros venimos a su presencia, nosotros somos hijos de Dios. Jesucristo, antes de que fuera crucificado, le dijo al Señor: Señor, aquí los que me distes están, te los entrego, guárdalos del mundo. Están en el mundo, pero ya no son del mundo. Nadie se perdió, únicamente el hijo de perdición. Y en ese instante Jesucristo estaba entregando en manos de nuestro Dios, del creador del universo. Nos dio como cuando alguien va a un banco y te ofrecen unos nichos llamados cajas de seguridad, y las cajas de valores, y llega la gente, a esa gente que tiene grandes cantidades de dinero en documentos, y van y los guardan. Jesucristo dijo: aquí está, lo que me diste, ahora hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Y los dijo: te los entrego, ya cumplí mi tarea, ahora yo quiero decirte que cumplí, ahora guárdalos del mundo. Y eso es lo que exactamente está diciendo el salmista en los versos 3 y 4.
que Dios te librará del lazo del cazador. Y aquí nosotros vemos cómo va a operar precisamente la fidelidad de Dios. Esto también sigue correspondiendo a la idea de refugio. En el verso 2 implica la seguridad de Dios, lo que Dios es. Y en el verso 4 implica la seguridad. ¿Para quién es esa seguridad? Esa seguridad es para todo aquel que quiere vivir bajo la protección de Dios. Entonces, en el verso 3 y verso 4 nosotros vemos cómo Dios está ofreciendo una seguridad de ciertas cosas. Y justamente habla, dice, cuando habla del lazo del cazador, son justamente de esas trampas que el ser humano, o de las trampas que provienen de la mentalidad de los seres humanos. Nosotros vemos cómo tristemente a veces entre los hombres hay hombres que tienen esa capacidad de hacer daño y que tienden trampas a sus demás, a las demás, pues digamos, hermanos, en el sentido de humanos. Cómo nosotros muchas veces nos atacamos y cómo el hombre mismo destruye al hombre. Hay hombres que tienen ese corazón tan entenebrecido para causar daño. Y miren, y a veces dentro de las mismas familias nosotros podemos ver cómo la misma familia se destruye. A veces hay odios, cuando nosotros sabemos que en el seno familiar debe existir amor, debe existir cuidados entre uno y otro. Nosotros vemos cómo a veces no necesitamos salir a la calle para ver cómo la gente se destruye, sino muchas veces dentro del mismo seno familiar, dentro del seno del hogar, puede existir esas trampas tan miserables que nosotros mismos nos ponemos. Sin embargo, Dios ha dicho que todo aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y estará protegido. Que aparte de que va a recibir un refrigerio, aparte de que va a tener una protección, Dios los protegerá. Y aquí está diciendo cómo y de qué nos va a proteger Dios. Y primeramente habla del lazo del cazador, de aquel que está únicamente el cazador para poder cazar una pieza, un venado, para poder cazar a un león, tiene que esconderse, tiene que estar al acecho que nadie lo vea. Hay formas de cazar, no es simplemente de ir a cazar por cazar, sino que tiene que estar para que hablando de un venado, cómo el venado puede darse cuenta de que yo estoy a punto de cazarlo. Bueno, si yo me pongo a favor del viento, el venado va a percibir mi olor de humano, entonces se va a dar cuenta del peligro. Por esa razón, el que va a cazar tiene que estar en una forma de que el viento no esté a su favor, sino esté en contra de él, para que no lo vaya a delatar, de que el venado no vaya a percibir de que yo estoy allá acechando. Entonces, un cazador, del lazo del cazador, se refiere a aquel que está ahí, pues, acechando el peligro, que se esconde. Hoy nosotros en las noticias se ve pues cómo las personas que llegan a tender trampas a las gentes no se muestran. ¿Por qué? Porque justamente, para empezar, no quieren que conozcan quién es el que está al acecho. Y dice también de la peste destructora. Se refiere más que nada a aquellas cosas invisibles, algo que nosotros no vemos. Hay tantas cosas
que están en el ambiente que nosotros no vemos. Y entonces hay influencias demoníacas pues que están ahí al acecho también, y de todo eso que nosotros no vemos, pero que Dios sí lo ve, y que muchas veces Dios nos ha librado de cosas que nosotros nos hemos dado cuenta. Nosotros hemos visto o hemos sido testigos a veces de que de repente hay un choque y nosotros estamos muy cercas, y que muchas veces ese golpe que pudo habernos llegado a nosotros, de repente nosotros vimos y decimos, es un milagro que a mí no me haya dado ese golpe, porque por la potencia o por la inercia que llevaba o la trayectoria que llevaba los otros cuerpos de autos, no me llegó a mí. Entonces decimos, Dios me libró. De repente nosotros vemos cómo las personas van caminando y los autos al golpear pasan muy cerca de las personas, o de repente las personas pasan en medio del choque y ninguno de los autos los ha chocado. Es porque Dios los protegió. Y decimos, yo vivo de puro milagro, porque Dios es el que está protegiendo justamente al que quiere vivir bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, ¿por qué nosotros vemos que somos protegidos de todas estas cosas? Dice, ¿por qué? Porque Dios, guardando la fidelidad de su palabra, nos protege. En el verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Esta es una figura de cómo Dios, nosotros vemos cómo las gallinas, cuando está lloviendo, o las aves, digo las gallinas porque es algo que muchas veces es lo más común que tenemos cerca o que nosotros vemos, pero las aves, una de las cosas que hacen es, cuando empieza a llover, lo primero que hacen es abrir sus alas, y entonces sus polluelos se acercan a la madre, y cuando ya están entonces debajo de la madre, ella los cubre, y entonces sus polluelos ni se calientan por la cobertura que les da la mamá, y no se mojan porque la madre los ha cubierto. Y entonces, así quiere Dios, así les dijo Jesucristo a los judíos, así como la gallina quiere cubrir a sus hijos, Dios quiere cuidarlos y protegerlos, pero ustedes no quisieron, despreciaron y desecharon los cuidados que Dios quería darles. Dice, de sus alas estarán seguros. Una vez más, el escritor del Salmo dice, Dios quiere protegerlos. Bajo los cuidados de Dios, ustedes estarán seguros. Escudo y adarga es su verdad. Y la verdad quiere decir justamente la fidelidad de Dios. Solamente para aclarar un poco más el sentido de seguridad. La palabra escudo y adarga, nosotros vemos que un escudo es algo que nos protege, es lo que antes llevaban todos los soldados cuando las guerras se hacían a pie, cuando era de lanzas y de espadas, los guerreros se protegían con escudos. Y una adarga era también un escudo, pero era de cuero, era de piel, muy, muy grueso, y que antes de ser metálicos los escudos eran como en forma de corazón muchas veces, o eran ovalados, y que los guerreros llevaban en su brazo, y que aquí se lo ponían para protegerse, con una mano peleaban con su espada, con su lanza, y con otra se protegían. Eso impedía de que la lanza del enemigo llegara hasta su propio cuerpo. Y el salmista dice,
así los va a proteger Dios. No habrá, pues, si el cazador está tendiéndote lazo, Dios se convertirá en tu escudo e impedirá que la espada o la lanza llegue a tu cuerpo, porque Él será tu escudo. Escudo y adarga, dice, es su verdad. Y aquí la palabra de verdad se debe traducir como la fidelidad de Dios. Es la palabra de Dios lo que está diciendo que nos va a proteger, y que va a proteger a todo aquel que quiera acercarse a Dios. En los versos del 5 al 8 dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y termina diciendo: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La cuarta seguridad que nosotros debemos tener, por cierto, es el carácter de Dios, y es la justicia de Dios. Ya vimos que Dios en su naturaleza misma es protección. Ahora también nosotros vemos cómo la cuarta seguridad es relativa al carácter de Dios, que es su justicia. Y entonces hablan de muchas características de cosas malas que pueden llegar al acecho, o en la forma en que pueden llegar al acecho de las personas, o del creyente, o del Hijo de Dios. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo, dice, no temerá del terror nocturno. Y habla pues también de todas esas circunstancias que pueden poner en peligro la vida de las personas. Ni saeta del enemigo, lo que hablamos anteriormente, lo que redactamos hace en el verso 3 y 4. Aquí está hablando de muchas cosas que pueden ser una forma de cómo podemos nosotros ser atacados. Pero Dios te dice: no te preocupes, yo te voy a proteger de todas las cosas malas que pudieran estar, ni del terror nocturno, ni de la saeta, de esa lanza, ni de esa espada que pueda venir de tu enemigo, ni de esa mortandad que muchas veces estamos hablando de esos tiempos cuando había muchas enfermedades, que esas pandemias que surgían, de repente la gente moría, o de esas guerras que luego se daban y que había pues mortandad y que tenían que quemarlos para que no pudiese haber una peste. Y entonces, algo que quiere dejar seguro en el carácter de la justicia, el salmista dice: de todo esto que pudiera causarte daño, dice, podrán caer a tu lado 1000 y podrán caer 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y te quiere infundir una seguridad, porque Dios dice: si alguien te quiere dañar, eso Dios no lo va a permitir, o por lo menos Dios te va a cuidar. Y entonces termina diciendo: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los enemigos. Ahora, en el verso 7 habla de una catástrofe, de cómo pueden de repente aparecer miles y miles de muertos. No quiere decir que el creyente nunca será tocado, sino que quiere dejar pues en el creyente de que posee una riqueza y una seguridad en Dios, de que Dios mismo está atento a lo que pueda ocurrir. En un sismo,
En un terremoto nosotros fuimos testigos después en el año del 85 como un terremoto atacó a la Ciudad de México, y seguramente quizás algunos hermanos murieron ahí y se fueron con el Señor, pero eso es de la protección que Dios está hablando, de que Dios le proveyó una seguridad de protección al creyente, y en ese instante pues nuestros hermanos pudieron estar en la misma presencia de Dios. Ese refugio que pudieron haberse dado, lo pudieron haber palpado estando aquí en la tierra, esa misma seguridad los hizo llevar definitivamente al cuidado más preciado que pudiera tener nuestra vida y nuestro espíritu, en la misma presencia de Dios. Nosotros estamos siendo cuidados y protegidos por Dios. En algún momento partiremos a la presencia de Dios. Entonces, cuando estemos en la presencia de Dios, entonces podremos decir: hemos vencido y hemos estado en la presencia de Dios. Sin embargo, estando en la tierra nosotros, podemos decir, entre tanto, que Dios será nuestra protección, Dios será nuestro cuidado, y nos dice: no temas pues de los que hacen daño, no temas de las cosas que puedan suceder, que yo tendré cuidado de ti y de tu vida, yo tendré cuidado de tu hogar, tendré cuidado de tu casa, de tu familia. Nosotros, cuando todo creyente, y quiero traer a la memoria también cuando dice el salmista que nunca ha sido desamparado por Dios, ni ha visto, dice, generación que mendigue pan. Y nosotros, cuando nos venimos y caminamos bajo los cuidados de Dios, no hemos pasado un solo día de que tengamos el alimento. No hemos pasado un solo día en que no tengamos donde posar nuestra cabeza, nuestro cuerpo y descansar. Y quizás no tengamos los grandes confort que pudiesen tener otras personas. Sin embargo, Dios ha proveído a sus hijos de todos los cuidados. Dios ha sido el alimento para el creyente. Dios ha sido el que nos ha dado los cuidados. Dios el que nos ha dado el vestido, el calzado. Y por eso aquel hombre puede decir que no había visto en toda su vida un justo desamparado. Porque Dios mismo quiere ser tu refugio. Todos los creyentes, y yo me incluyo, hemos visto cómo la mano poderosa de Dios ha guardado nuestras vidas. Yo he visto cómo Dios ha proveído el alimento, cómo ha proveído esas necesidades tan grandes que muchas veces para nosotros en nuestra fuerza decimos imposible de poder suplir. Sin embargo, Dios es el que nos da todo lo que necesitamos. Y cuando habla de todo, no quiere decir que nos dé más, porque muchas veces nosotros en nuestra carne queremos tener más. Dios nos da lo necesario. Y por eso Jesucristo decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será una añadidura. Para Dios no tiene sentido lo material. Para Dios lo que tiene sentido es que busquemos a Dios,
Porque dice, todo lo demás, las cosas materiales serán una añadidura a tu vida. Para Dios es como algo que no tiene mayor sentido decir, mira, tú necesitas del vestido, pues ahí está tu vestido. Que necesitas calzado, está el calzado. Lo que a Dios le interesa es que tú quieras venir a Dios. Lo que más le interesa es que tú entregues tu corazón y que aceptes al Señor Jesucristo en tu vida y que le aceptes como Salvador. Y entonces tú estarás bajo el abrigo del Altísimo y morarás bajo la sombra del Omnipotente. Entonces podrás decir, yo estoy descansando en Dios. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus problemas económicos? ¿Qué importa? Acércate a Dios y Dios será para ti tu castillo y tu refugio. Entonces tendrás abrigo, entonces tendrás la sombra, tendrás un lugar donde estarás protegido y serás para Dios un huésped protegido, llamémosle así, muy rimbombante al asunto. Serás un huésped consentido de Dios, porque estarás cubierto bajo sus alas. Esa es la seguridad que tiene el creyente, de que ahora Dios es nuestra protección, ahora estamos bajo los cuidados de Dios. ¿Quieres tú también ser protegido y cuidado por Dios? Ahí está a la puerta. Acércate a Dios, busca a Dios. Cito por último, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué mayor refugio quieres? Ahí está el refugio. No te cuesta absolutamente nada. Y sobre todo, que un día tú estarás en la misma presencia de Dios. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida la palabra de Dios. Mi nombre es Guillermo Roque y los seguimos invitando para que busquen pues dónde acercarse a Dios, una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. Si un día usted con su familia viene, acérquense, serán grato para nosotros recibirle. Y que tenga un excelente, fin de semana. Ya los domingos es el inicio de semana, pero para nosotros el fin de semana se conforma por sábado y domingo, esperando que usted pueda estar en paz en su hogar y en su familia, y sobre todo que como familia busquen también a Dios. Agradecemos a Imagen Política y a Pepe Arana en el control técnico de esta mañana, que nos permitió llegar hasta usted. Dios le bendiga rica y poderosamente, y hasta pronto.
sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable, irreal.